Uno de los puntos, no vamos a decir grave, pero sí de los puntos más trascendentales que estamos viendo a nivel mundial pasa por lo que es la dinámica del mundo. La dinámica social, la dinámica estructural, la dinámica alimenticia, la dinámica productiva. Nosotros en Sudamérica nos venimos convirtiendo de alguna manera en proveedores de alimentos, no solamente de commodities, sino de alimentos a nivel mundial. Si nos ponemos a pensar que en el año 2050, según las estadísticas, va a haber 9.000 millones de personas y que de acá al año 2050 necesitamos duplicar la producción mundial, esto nos lleva a pensar que en definitiva las formas de trabajo que tenemos hoy por hoy deberían ser incrementadas o cambiadas en algún punto. Dentro de eso tiene que ver la energía que aporta en las dietas los granos y por otro lado tiene que ver la ganadería en sí, cómo se estabiliza la ganadería. Si nosotros vemos la demanda que hay a nivel mundial de grano y el stock de grano, la demanda viene sostenido con la producción o la producción acompañando la demanda. Eso no te lo sé decir. Lo que sí te digo que ambas ya superaron con creces el stock de grano mundial. Lo que quiere decir que cualquier catástrofe, por decirle de alguna manera, o cualquier inclemencia climática, te puede llegar a alterar o desfasar lo que es producción con consumo. Eso le da mucha volatilidad al precio de los granos. Por otro lado, para entrar directamente al tema del silaje, nos sucede en el Paraguay, yo por lo menos desde que vengo al Paraguay del año 2006, veo cómo se hacen los hilos y el nivel de reservas que hay y todo, y sí me doy cuenta que los productores trabajan con un bajo nivel de reserva. Antes, cuando había stock de granos en el mundo o cuando no era tan grande la demanda, nos encontrábamos que si teníamos algún problema alimenticio podíamos salir a comprar grano. Hoy por hoy salir a comprar grano te puede llegar a generar un desfasaje económico en donde el negocio puede dejar de ser rentable. Entonces el problema grave que estamos teniendo es que necesitamos tener reserva de muy buena calidad con altos niveles de materia seca para bajarle el costo y por sobre todas las cosas producir en el campo, en el establecimiento propio. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros manejamos el costo. El gran problema que tienen todos los productores, no solamente en Paraguay, es que dicen, me bajó el precio del producto. El problema no es el precio, el problema es el margen o la diferencia que tenés entre costo y precio, costo de producción y precio del producto. Entonces, si nosotros generamos nuestro propio alimento en el campo, eso te lleva a decir, bueno, yo por lo menos por este año tengo estabilizado mi costo. Y de esa manera vos sabés cuál es más o menos tu margen. El productor puede empezar a ser previsor y en realidad la ganadería es un negocio de previsibilidad. Si vos sabés qué es lo que va a pasar, cuánto va a llover, cuánto vas a producir, lo vas manejando. Lo que pasa es que siempre empezamos a mirar el clima para saber qué vamos a tener. Tenemos que dejar de mirar el clima para empezar a ver el sistema en sí y tratar de hacerlo mucho más estable. A lo mejor la respuesta es excesivamente larga, pero si no decís desde el principio hasta el final, decimos, no, bueno, tenemos que tener solamente reserva. No, no es solamente reserva. Estamos metidos en un mundo que hoy nos llevó a esta realidad. Como yo le decía esta mañana a los productores, acá no se discute si te gusta o no te gusta la realidad. Acá lo que se discute es qué vamos a hacer con esta realidad. Ha cambiado la dinámica poblacional y en definitiva uno de los bienes escasos en el mundo moderno es la tierra. No tenés tanta tierra disponible. Y te diría más, yo me animaría a decirte que Paraguay y Brasil deben ser los dos únicos países en Sudamérica que todavía tienen tierra disponible. Y no hay más. Y no hay más. Entonces en Sudamérica empezás a ver tierra productiva, está todo ocupada.
Entonces, si hoy no puedo incrementar mi renta por mayor producción extensiva, la tengo que empezar a incrementar por mayor producción intensiva. Y ahí donde los forrajes empiezan a tener una altísima preponderancia en lo que es el ciclo productivo, el ciclo de rentabilidad de la empresa agropecuaria. El productor históricamente ha ensilado con otros parámetros, con otra maquinaria, con otros niveles tecnológicos. Lo que sí creo que hoy el productor empieza a ver que hay demanda de proteína de alta calidad como carne y leche en el mundo y es una muy buena oportunidad satisfacer esa demanda, independientemente de los problemas de aftosa y todo lo que ha vivido Paraguay. Nosotros necesitamos generar un alimento que me demanda el mundo, generar alimento de altísimo valor proteico y te repito, los forrajes conservados son los que me van a permitir incrementar y estabilizar producción. Si nosotros vemos a nivel mundial en el hemisferio norte, no tenemos dónde producir más. Creo que serían los países del este, pero los países del este por una cuestión climática tampoco tienen tanto como para crecer. De todos los países o de todas las regiones del mundo, creo que Sudamérica es, todas las empresas y todo el mundo lo está mirando como pulmón, como primera medida, por eso todo el mundo viene y critica a Brasil por el desmonte, independientemente que no se preocuparon qué hicieron ellos cuando empezaron a desmontar, ¿no? Más allá de eso, el mundo nos mira como alimentadores del mundo y nos pide producción. Si vemos todos los países del bloque del este, Rusia, Kazajistán, incluso China, creo que ellos van más apuntados a la producción de granos. Un lugar bendecido para la producción de carne o de leche creo que es Sudamérica. Oceanía ya está llegando a su límite productivo, tanto Nueva Zelanda como Australia no tienen mucho más margen. Nosotros todavía tenemos margen, tenemos muchísima producción de biomasa y con el mejoramiento genético y el mejoramiento que tenemos también de manejo de rodeo y manejo de pastura, todavía podemos sacar más nutrientes. No creo que podamos sacar mayor volumen de forraje y creo que en este momento no es el tema que nos tiene que ocupar. Lo que nos preocupa es sacar mayor cantidad de nutrientes, porque un rumiante ya no es tan importante el volumen que le metes adentro de forraje, sino la calidad de ese volumen que le metes. Entonces creo que hoy el mundo nos está mirando. Si vos me preguntás de Paraguay, vamos a hacer honor a la verdad. Muchas veces, o 10 años atrás, vos ibas a Argentina y decías, che, mira que en Paraguay, pero en Paraguay. Y te repito, yo tengo mucho amor y mucho respeto por Paraguay. E incluso cuando empezaron los problemas en la Argentina, bueno, todos los problemas ustedes saben que tenemos, yo decía, ojo que un día va a ser tarde, ¿eh? Un día vamos a ir a captar mercado y ya le van a haber copado otro. No, pero no pasa nada. Hoy Paraguay tiene mercado en Sudáfrica, en Perú, en Chile, en Rusia, es exportador. Yo creo que el futuro de Paraguay, y no te diría el futuro, el presente de Paraguay como productor cárnico me parece que es maravilloso. El mejor que ha tenido en toda su historia, creo, sin conocer tan profundamente la historia del Paraguay. Respecto a la leche puede llegar a tener algún tipo de problema por el tema del clima, el calor, el estrés calórico. Todavía no tenemos lechería desarrollado para climas subtropicales o climas tan cálidos. La carne creo que es maravilloso el presente que tiene y de acá para arriba yo creo que Paraguay no tiene techo. Hay empresas que han tomado mucho riesgo. John Deere es una de esas empresas. Ha traído máquinas de picado de altísima precisión, altísima capacidad de trabajo, que me permiten concentrar materia seca, me permiten concentrar nutrientes. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha empujado mucho la producción del Paraguay. Al principio, tímidamente, me decía, ustedes son locos, ¿cómo van a venir con esto? Y yo siempre pensé y dije, pero ¿cómo? A ver si acá al lado, cruzando el puente, tenemos hilo.
hecho de otra manera, ¿por qué tenemos que estar trabajando con una maquinita de un surco, estando un día para hacer 1 hectárea, cuando en realidad en un día puede hacer 25 o 30 hectáreas? Es cuestión de manejar los costos, ajustar la tecnología y darle para adelante. Es espíritu innovador, pero esto no es locura, ¿eh? Esto son cosas que están muy probadas, muy testeadas, tanto la tecnología como los costos de producción. Hoy por hoy el número exactamente no lo tengo ajustado, pero sí te puedo asegurar que cuando vos estás haciendo producción podés incrementar estás haciendo silaje, yo me animo a decirte que vas a incrementar tu producción en un 20% bajando un costo del 10%. Entonces mucho. Para que vos te des una idea, a ver, si este es un grano de maíz, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a cosechar el grano de maíz cuando tiene 1/4 o cuando tiene medio grano lleno. Con la nueva tecnología lo podés cosechar o lo podés picar cuando tenés todo el grano lleno. O sea que estás incrementando un 100% el aprovechamiento del grano de 1 hectárea de maíz o de un grano de sorgo. Ese es otro punto a tener en cuenta, el sorgo. Acá todo el mundo se vuelve loco, queremos hacer maíz porque, bueno, porque en Argentina, en Chile hacen maíz. Pero ¿por qué tenés que hacer maíz si acá no tenés las características edáficas ni las características agroclimáticas para hacer maíz? Tenés que hacer sorgo. Y bueno, pero el grano del maíz, aprovechá el grano de sorgo. ¿Con qué? Con la maquinaria que puede partir grano de sorgo. Creo que ahí está el gran salto tecnológico. Y otra de las cosas que hice por acá cerca, que fui uno de los primeros locos que empezamos a hacer, fue silaje de grano húmedo, acá en Misiones. Y después lo llevé al Chaco, a las cooperativas allá en Filadelfia. Y empezamos a hacer grano húmedo, cosechar grano húmedo de sorgo. Entonces bajás costo de flete, bajás pérdida de cosecha, merma por secado, gasto de planta. El productor en su campo cosecha grano de sorgo con 30% de materia seca, lo muele y lo embolsa inmediatamente. Ese grano tiene un 10% más de aprovechamiento a nivel ruminal. No te puedo decir cuánto bajó su costo, pero sí te puedo decir que está desocupando su lote un mes antes. Para entrar un cultivo, por ejemplo, una cebén de otoño, un doble cultivo de sorgo, lo que vos te imagines. Ahí hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Como primera medida te digo que se tiene que ensilar teniendo en cuenta cuál es el objetivo de ese silo. Si es maíz o sorgo, lo que tiene mayor valor nutritivo y económico es el grano, entonces hay que ensilar con un alto porcentaje de grano. Como primera medida tenemos que ser buenos agricultores. El ganadero, si no se reconvierte en agricultor, está muy jugado. Tiene que pensar en los nutrientes. Como segunda medida tiene que ensilar con un alto porcentaje de materia seca, si no lo único que va a lograr es mover agua constantemente y llenar el rumen de la vaca de agua. En la década del 90, cuando no teníamos procesadores de grano o cuando las picadoras no tenían cierto nivel tecnológico, lo tenías que hacer más verde para poder aprovechar un poquito de ese grano lechoso y para que sea más fácil compactar. Hoy tenés picadoras de precisión. Ustedes lo vieron hoy en el campo. ¿A cuánto querés picar? 1,1 centímetros. Querés picar a 0,9 centímetros. A 8 milímetros. La máquina te lo da. Y todo parejo. Acá la ecuación es ganar, ganar. No es comprar una máquina porque se me ocurrió comprarme el auto último modelo. No. Más allá del auto último modelo vienen las prestaciones del auto último modelo. Más allá del precio de la máquina, el color, la marca. Tiene que ver cuál es la rentabilidad que me genera esa máquina. Entonces, como te decía, alto nivel de grano, alta concentración energética, mucha producción. Y por otro lado, reducción de la compra de insumos. Lo que no quiere decir que el productor se vaya a salvar de comprar un balanceado. No, acá van a ganar todos. Pero sí, el productor no puede pensar en producir solamente comprando balanceado. ¿Por qué? Pues no van a manejar su costo y algún día la ecuación le cambia y se complica. Cuando tengo que elegir al momento de hacer un silaje, hoja, tallo, grano. Miro el grano, siempre miro el grano. En los años donde tenemos una alta producción de grano, miro el grano. ¿Por qué? Porque es lo que mayor valor nutritivo tiene. Si me viene una seca como el 2008 que no tenés producción de grano, mira la parte vegetativa de la planta y que se comporte como una pastura, que la planta tenga calidad. ¿Y cuándo tiene calidad? Y lo tenés que picar anticipado.
para que la planta no se ponga tan vieja y lo que tenga calidad sea la parte verde de la planta y no el grano. Mirá, acá hay que plantear 3 escenarios: grano seco, grano húmedo o grano lechoso al momento de hacer el silo. Cuando nosotros hacemos grano seco tenemos merma de cosecha, tenemos pérdida a campo, tenemos que ir a planta, tenemos que pagar secado, y desocupamos el lote más tarde. Cuando pasamos al grano húmedo hay que tener en cuenta que el grano húmedo me incrementa la digestibilidad a nivel ruminal más o menos en un 10%. O sea que si antes utilizaba 100 kilos de grano seco, con 90 de grano húmedo lo podría aprovechar de la misma medida. Un 10% de grano con la demanda a nivel mundial de grano es más que interesante. Sumado a que no tengo flete, sumado a que la estructura de almacenaje es una embolsadora con una quebradora y lo pongo en bolsa en el campo. Sumado a que desocupo el lote antes, entonces puedo tener más alternativas de uso de esa tierra o hacer un doble cultivo, como te decía recién. En años anteriores y antes del advenimiento de las máquinas con partidor de grano tenías que hacer silo con el grano excesivamente lechoso. Entonces lo que estabas haciendo era poner la tierra, la tecnología de cultivo, el fertilizante, la genética para cosechar ¿cuánto? El 50% del grano. Es como tener un potencial de rendimiento de 3.500 kilos de soja y cosecharla cuando tenés 1.500. A nadie se le ocurriría hacer eso. Bueno, los ganaderos lo hacían. De hecho lo hacen. Ese es el gran problema. Entonces los ganaderos siempre dicen: el negocio de la ganadería está complicado porque no tengo precio. Es que todo el mundo va a tratar de desinflar el precio. Lo que tenemos que hacer nosotros es desinflar el costo para que el margen productivo y la rentabilidad siga siendo buena. Respecto a la picadora, John Deere ya hace como 3 o 4 años, Paraguay te diría que fue uno de los primeros países de Sudamérica donde John Deere introdujo esta tecnología. En Argentina había introducido las máquinas autopropulsadas en la década de los 90, después se dejó el mercado y ahora se volvió. Empezamos con una prueba piloto en Venezuela, probando partido de grano de sorgo, y yo cuando vi el comportamiento de la máquina inmediatamente pensé en Paraguay. Trajimos la primera máquina, lo compró un establecimiento, la probamos, la máquina se desempeñó excelentemente bien y a partir de ahí empiezan a venir máquinas. Ya hay contratistas en la zona de Campo 9 que tienen 2 máquinas y hoy no te puedo decir cuántas máquinas hay en el Paraguay de John Deere, pero serán más de 6, 7, 8. Que para la superficie tiene Paraguay es mucho. Imagínate una máquina esa por campaña puede hacer 2.500, 3.000 hectáreas. Entonces es una tecnología que creo que tiene que ver con la apuesta que tienen los representantes de John Deere en el Paraguay. Creo que tiene que ver con el empuje en este caso que le dio la gente de Kurosu y creo que tiene que ver con lo que la gente empezó a ver y apostar y decir siempre hay un pionero, de decir bueno, no voy a ver el precio, voy a ver cuál es la productividad que tiene este equipo. Es una máquina que tiene motores desarrollados exactamente para uso agrícola, es una máquina que tiene una facilidad de servicio impresionante, es una máquina que tiene muy buena rusticidad, una máquina que se adapta excelentemente bien al clima del Paraguay, a las condiciones subtropicales, y una máquina que tiene un partidor de grano que me permite partir y aprovechar todo el grano de sorgo. Entonces, si nosotros vamos a traer al Paraguay una máquina que se adapta muy bien al maíz, la tendremos que llevar solamente a la zona oriental norte. Ahora, cuando ya se adapta al sorgo, es una máquina que puede trabajar de punta a punta todo el país, sea occidente, oriente, norte o sur. Entonces en ese punto es una máquina que se presta muy bien, lo cual es muy bueno para los contratistas,
porque a lo mejor arrancan trabajando por el Chaco y terminan trabajando por San Pedro. Entonces ahí se han abierto nuevos horizontes para los contratistas. Entonces se han establecido alianzas muy buenas, gente que a lo mejor en el pueblo tenía camiones en desuso, entonces, no, mirá, lo vamos a utilizar para los tumbas, para el transporte del forraje. Se empieza a generar todo, a movilizar toda la economía. Esto es yo creo que cualquier producción, y la ganadería tiene que ver con eso, tiene que movilizar la economía de un país. Porque más allá de que un productor sea un productor, a vos no te sirve tener $1 millón en la isla desierta por no tener dónde gastarla. Entonces, en tanto y en cuanto esto genere recursos genuinos para un país, creo que vale la pena arriesgar y meterle para adelante. A diferencia de otro tipo de maquinaria agrícola, las maquinarias de forraje tienen una trampa, que cuando uno mira solamente el volumen, se tienta a buscar la máquina de bajo precio. Pero dentro de ese volumen hay nutrientes. Generalmente las máquinas mejor equipadas tecnológicamente, el volumen de forraje lo tienen con el mismo volumen de forraje, pero incluso hasta con el doble de nutrientes. El ejemplo que yo les decía a ustedes con el tema de las megacalorías. Cuando un productor va a cosechar maíz o sorgo con el 25-28% de materia seca, como se hace en el 90% de los casos en el Paraguay, va a tener un resultado económico. Cuando él pasa a cosechar maíz o sorgo con el 35 o con el 40% de materia seca, cosechó más grano junto con ese silo. Entonces el resultado productivo va a ser mucho mayor. Yo hoy le sacaba la cuenta que en 40 hectáreas la diferencia puede ser el potencial de producción de 10.000 kilos de carne, solamente por la diferencia energética. Entonces, si un productor dice, mira, mi máquina vale, no sé, $20.000, y tengo otra respecto que parecen iguales, pero me permite picar más tarde e incluso partir el grano y que vale $40.000, estamos hablando del doble de precio. ¿A qué productor se le ocurriría comprar una máquina del doble de precio? A ninguno. Eso es los que miran el precio. Cuando mirás el costo productivo y decís, hey, me estoy perdiendo 10.000 kilos de carne. Ponele que no sean 10.000, que sean 5.000 kilos de carne, a $2 el kilo de carne, a $1, son $5.000 por año. La diferencia en 4 años se recontra paga. Y tenés todavía máquina útil. Ese es el número que tienen que hacer los productores. Es por eso que muchas veces uno va a una exposición, el productor viene y me dice, ¿qué característica tiene esa máquina y qué precio? No sé cuál es el precio de la máquina. No me interesa el precio de la máquina. Yo primero trato de ver cuál es la mayor productividad que le saco. Después pregunto el precio, para que la máquina se pague sola. Porque muchas veces me puedo comprar una máquina ni siquiera de 20.000, de $10.000, que está lleno, ¿sí? Pero mejor para hacer 1 hectárea me va 1 día y medio. ¿Cuál es el costo de tener la gente distraída, la gente cansada, en pleno verano, donde hay que cuidar rodeo, donde a lo mejor estamos en servicio o estamos... Eso es lo que hay que tener que ver. ¿Cómo distraigo toda la gente para tenerlo 20 días en mi campo solamente para hacer un silo? Es de loco. Cuando en realidad el ganadero es un empresario, el empresario tiene que tener gestión. Hoy el gran impacto que tiene la ganadería no pasa, además de pasar por el alto nivel tecnológico, pasa por la gestión, pasa por el proceso. Hoy los ganaderos no deberían ser más ganaderos, tendrían que ser fabricadores de carne. Entonces, cuando vos tenés una fábrica de carne, tenés el proceso y sabés que a tal época tenés que hacer IATF y tenés que sacar los toros y tenés que cambiar y tenés que tener recambio y tenés que tener novillos gordos y tenés que tener... para poder tener tu flujo de caja, para tener una vida buena. Pues nosotros tenemos el karma de que el ganadero, gente sacrificada, pobre, sucio, tirado en el campo, no va más eso. Desde que la comunicación existe, sobre todo por otros fenómenos que se están viendo en países vecinos, no se consigue mano de obra para trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad la gente tiene escuela, tiene señal de celular, tiene cable, anda en moto. Y en el campo no. ¿Quién va a elegir ir a vivir al campo de acá a 20 años?
Esas son cosas para los países que somos vendedores o productores de commodities, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién va a trabajar en el campo? Entonces tenemos que mejorar las condiciones de trabajo. Y un empleado de campo no puede estar pensando que va a estar 20 días para hacer un silo de 20 hectáreas. Porque además se da vuelta, mira el lote y dice, tanto tiempo me llevó a hacer esto. Él lo tiene que hacer mucho más rápido. ¿Por qué? Por una satisfacción. Sumado a que a lo mejor un productor que tiene que hacer más, como me pasó a mí en un establecimiento que asesoraba acá cerca, tuve 1 mes y medio para el silo que necesitamos. Sin sábado, sin domingo, la gente queda molida. Entonces, creo que hay que empezar a ver un poco de todo, ¿no? Yo tengo una alta tendencia hoy por hoy a mezclar los factores, pero son muchos los factores que influyen en el campo. Si yo me pongo a analizar hoy por hoy el silaje y las herramientas con las que contamos, yo te diría que el silaje me sirve para muchas cosas. Me sirve para bajar mi costo productivo, me sirve para estabilizar mi producción, me sirve para incrementar la oferta de mano de obra, me sirve para generar una mejor calidad de alimento, me sirve para diversificar la producción, me sirve para repotenciar la economía de un país. Yo creo que la ganadería necesita ser repensada hoy por hoy. Creo que uno se va poniendo viejo y se empieza a plantear un montón de cosas. Al ser repensada, nosotros pensábamos la ganadería como un proceso muy rústico y muy tradicional. Hoy creo que no tiene que ser más ni tradicional ni rústico. No tiene que ser rústico porque el hombre cambió, la sociedad cambió, el mundo cambió, y no tiene que ser tradicional. Sí me parece muy bien rescatar la cultura de un país, de un pueblo, de una región, pero es diferente el mundo en el que estamos viviendo. Recién antes de venir para acá estuve hablando con un productor que me decía, mi papá y mi abuelo hacían, pero hoy hacemos algo totalmente distinto. Entonces tenemos que pensar que el ambiente en el que estamos insertos cambió y nosotros somos, al trabajar con organismos vivos, somos netamente evolucionistas. Si nosotros no nos adaptamos al medio, el medio nos hace desaparecer. Creo que el silaje producido en tiempo y en forma es una de las herramientas valiosas que nos van a permitir adaptarnos muy bien al nuevo escenario mundial que viene de acá para adelante. Lo que pasó ya está, tenemos que salir a mirar para adelante. Lo que hicimos antes fue suficiente en el escenario pasado. De acá para adelante tenemos que cambiar los paradigmas y tenemos que actuar con muchísima más velocidad.